¿Alguna vez has sentido que tu vida perfecta era solo una mentira? ¿Te has preguntado qué harías si descubrieras que la persona que más amas te ha estado engañando durante años? Hoy te voy a contar la historia más impactante de venganza que he conocido en mis años investigando casos de infidelidad. Es la historia de María Elena, una mujer de 52 años que descubrió que sus 25 años de matrimonio habían sido una farsa, pero lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Te aseguro que al final de esta historia, entenderás por qué a veces la paciencia y la inteligencia pueden ser las armas más poderosas que una mujer puede tener. Quédate hasta el final porque lo que María Elena logró no solo cambió su vida, sino que se convirtió en una lección de vida que toda mujer debería conocer. Pero antes de comenzar, si esta historia te está pareciendo interesante, regálame un me gusta a este video. Eso me ayuda mucho a seguir trayéndote historias como esta que nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor y la justicia. Y si aún no te has suscrito a Amantes al Descubierto, hazlo ahora porque aquí encontrarás las historias más impactantes de la vida real que te harán ver las relaciones desde una perspectiva completamente diferente. María Elena Rodríguez vivía en una hermosa casa en las afueras de Guadalajara, México. Era el tipo de mujer que cualquiera consideraría afortunada. Tenía un esposo exitoso, 2 hijos ya profesionales, y una vida que desde afuera parecía perfecta. Roberto, su marido, era un empresario respetado en la ciudad, dueño de varias ferreterías que le habían dado una posición económica muy cómoda. Durante 25 años, María Elena había sido la esposa ideal. Cuidaba del hogar, apoyaba a Roberto en sus negocios, y había criado a sus hijos con amor y dedicación. Pero como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Y María Elena estaba a punto de descubrir que su vida dorada tenía grietas muy profundas que había ignorado durante años. Todo comenzó un martes por la mañana cuando Roberto salió de viaje, como lo hacía frecuentemente por negocios. Esa mañana, algo que nunca había pasado antes ocurrió. Roberto olvidó su teléfono personal en la mesita de noche. María Elena vio el teléfono ahí, vibrando constantemente con mensajes. Al principio no le dio importancia, pensó que eran clientes o proveedores. Pero la curiosidad, esa curiosidad que a veces nos salva y otras veces nos destruye, la llevó a tomar el teléfono. No tenía la intención de revisar nada íntimo, solo quería ver si era algo urgente del trabajo para poder avisarle a Roberto. Cuando tomó el teléfono, la pantalla se iluminó mostrando una notificación que le heló la sangre. Era un mensaje de WhatsApp de un contacto guardado como Fer Oficina que decía: «Mi amor, anoche fue increíble. No puedo esperar a que regreses el viernes para estar juntos otra vez en nuestro nido de amor». María Elena sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Sus manos comenzaron a temblar mientras intentaba procesar lo que acababa de leer. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, María Elena decidió revisar más mensajes de ese contacto. Lo que encontró la dejó devastada, pero al mismo tiempo le abrió los ojos de una manera que jamás había experimentado. Fer Oficina resultó ser Fernanda, una mujer de 32 años con quien Roberto había estado manteniendo una relación durante los últimos 5 años. Pero eso no era todo. Los mensajes revelaban algo aún más impactante. Roberto tenía un apartamento que había comprado específicamente para sus encuentros con Fernanda, un lugar que María Elena jamás había conocido. Mientras leía mensaje tras mensaje, María Elena descubrió que Roberto había estado viviendo una doble vida completamente elaborada. No solo tenía un amante, sino que había creado toda una identidad alterna. Le había dicho a Fernanda que estaba divorciándose, que María Elena era una mujer amargada con quien solo mantenía una relación de conveniencia por los hijos. Fernanda creía que pronto Roberto se casaría con ella y que ya habían comenzado los trámites de divorcio. La traición era tan profunda que María Elena sintió una mezcla de dolor, ira y, sorprendentemente, una extraña sensación de claridad. Por primera vez en años, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Los viajes de negocios que se habían vuelto más frecuentes, las llamadas que Roberto tomaba en privado, las veces que llegaba tarde oliendo a un perfume diferente que le explicaba como el aroma del auto nuevo de un cliente. Todo había sido mentira. Pero María Elena no era una mujer común. Venía de una familia de mujeres fuertes. Había crecido viendo a su madre y a su abuela enfrentar adversidades con inteligencia y paciencia.
En lugar de confrontar a Roberto inmediatamente o tener una crisis emocional, María Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a investigar a fondo antes de actuar. Si Roberto había estado planeando su engaño durante 5 años, ella también se tomaría su tiempo para planear su respuesta. Durante los siguientes 3 meses, María Elena se convirtió en una detective de su propia vida. Comenzó a documentar todo. Fotografió los mensajes del teléfono de Roberto cada vez que tenía oportunidad, siguió discretamente sus movimientos, y poco a poco fue descubriendo la magnitud de la traición. Descubrió que el apartamento donde Roberto se reunía con Fernanda era un lugar lujoso en una zona exclusiva de la ciudad, completamente amueblado y decorado como si fuera la casa de un soltero exitoso. Pero la investigación de María Elena reveló algo aún más sorprendente. Roberto no solo tenía una amante, sino que había estado desviando dinero del negocio familiar hacia su vida secreta. El apartamento, los regalos costosos para Fernanda, las cenas en restaurantes exclusivos, todo había sido financiado con dinero que legalmente también pertenecía a María Elena, ya que ella había sido socia activa en el crecimiento de los negocios de Roberto durante todos estos años. Durante esta época de investigación, María Elena mostró una fortaleza emocional extraordinaria. De día actuaba como si nada hubiera cambiado, pero de noche se dedicaba a planear meticulosamente cada paso de lo que sería su venganza. No era una venganza basada en la ira ciega, sino en la justicia y en recuperar lo que por derecho le pertenecía. María Elena entendió que Roberto no solo había traicionado su confianza, sino que había robado años de su vida y dinero de su patrimonio. El plan de María Elena era tan brillante como paciente. Primero, comenzó a consultar discretamente con abogados especializados en divorcios para entender exactamente cuáles eran sus derechos. Descubrió que, según las leyes mexicanas, tenía derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo las ferreterías y cualquier propiedad comprada con dinero ganancial, incluso si estaba a nombre de Roberto únicamente. Segundo, María Elena empezó a reunir evidencia legal de la infidelidad y del desvío de fondos. Contrató discretamente a un investigador privado para que documentara los encuentros de Roberto con Fernanda, obtuvo copias de todos los estados financieros de los negocios, y comenzó a rastrear todos los gastos que Roberto había hecho en su vida secreta. Tercero, y quizás lo más inteligente de todo, María Elena comenzó a proteger sus propios intereses financieros. Abrió cuentas bancarias privadas, documentó su participación en los negocios familiares, y se aseguró de tener acceso a todos los documentos importantes de la familia. Hizo todo esto sin que Roberto sospechara absolutamente nada. Pero el verdadero golpe maestro de María Elena estaba por venir. Durante sus investigaciones, descubrió algo que Roberto jamás habría imaginado que ella podría averiguar. Fernanda no era la única. Había evidencia de que Roberto había tenido al menos otras 2 relaciones extramaritales durante su matrimonio, aunque más breves que la relación con Fernanda. Armada con toda esta información, María Elena diseñó lo que ella misma llamó el Día de la Verdad. Escogió el día del 25º aniversario de bodas, una fecha que Roberto había insistido en celebrar con una cena romántica, sin saber que sería la última cena que compartirían como esposos. El día llegó y Roberto, completamente ajeno a lo que estaba por suceder, llegó a casa con flores y regalos, interpretando el papel del esposo amoroso que había perfeccionado durante años. María Elena lo recibió con una sonrisa, se arregló hermosamente, y fue a la cena como si fuera una celebración normal. Pero llevaba consigo una carpeta que cambiaría todo. Durante la cena, mientras Roberto hablaba sobre sus planes para el futuro y hacía brindis por sus 25 años juntos, María Elena lo escuchaba con una calma que solo puede tener alguien que ya ha tomado todas las decisiones importantes. Cuando llegó el momento del postre, María Elena sacó la carpeta y la puso sobre la mesa. Roberto, le dijo con una voz serena pero firme, creo que es hora de que hablemos sobre Fernanda, sobre el apartamento en la zona exclusiva y sobre los 2 millones de pesos que has gastado en tu vida secreta durante los últimos 5 años. El rostro de Roberto cambió de color instantáneamente. La confianza y la tranquilidad que había mostrado durante toda la cena se desvanecieron en segundos. María Elena abrió la carpeta y comenzó a mostrarle, una por una, todas las evidencias que había recopilado.
fotografías del entrando y saliendo del apartamento con Fernanda, copias de los estados de cuenta que mostraban los gastos de su vida secreta, mensajes de texto impresos y un informe completo del investigador privado. ¿Cómo? Fue lo único que Roberto logró balbucear. María Elena le explicó que había descubierto todo por casualidad cuando olvidó su teléfono, pero que había decidido investigar a fondo antes de confrontarlo porque quería estar completamente segura de lo que iba a hacer. Roberto intentó justificarse, como suelen hacer los hombres cuando son descubiertos. Dijo que Fernanda no significaba nada, que había sido un error, que estaba pasando por una crisis de mediana edad. Pero María Elena ya había escuchado suficientes mentiras para toda una vida. Roberto, le dijo, durante 25 años fui tu esposa fiel, tu socia en los negocios, la madre de tus hijos y tu cómplice en la construcción de esta vida. Pero tú decidiste que eso no era suficiente. Decidiste robarme no solo mi confianza, sino también mi tiempo y mi dinero. Ahora es mi turno de decidir. Lo que María Elena hizo después fue tan brillante que Roberto tardó días en comprender completamente las implicaciones. María Elena le presentó dos opciones. La primera opción era un divorcio público y escandaloso, donde ella presentaría todas las evidencias en corte, lo que destruiría la reputación de Roberto en la comunidad empresarial y social donde habían construido su vida. La segunda opción era un acuerdo privado que María Elena había diseñado meticulosamente. El acuerdo privado era devastadoramente inteligente. Roberto podía conservar una de las ferreterías y el derecho a seguir trabajando en el negocio, pero María Elena se quedaría con el 70% de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa familiar, 2 de las 3 ferreterías y todas las cuentas de ahorro e inversiones. Además, Roberto tendría que pagarle una compensación económica por los gastos de su vida secreta, calculada meticulosamente hasta el último peso. Pero la parte más brillante del acuerdo era lo que María Elena había negociado respecto a Fernanda. Roberto tendría que confesar a Fernanda que había estado mintiendo sobre su situación matrimonial, que nunca había iniciado trámites de divorcio y que no tenía intención de casarse con ella. Más aún, tendría que desocupar el apartamento y cortarlo todo contacto con Fernanda dentro de un plazo de 30 días. María Elena había investigado tanto que sabía exactamente qué botones presionar para que Roberto no tuviera más opción que aceptar. Roberto, enfrentado con la perspectiva de perder todo públicamente o aceptar el acuerdo de María Elena, eligió la segunda opción. Firmó todos los documentos que los abogados de María Elena habían preparado, y en menos de 60 días, María Elena se había convertido en una mujer independiente y económicamente segura, dueña de la mayor parte del patrimonio que habían construido juntos. Pero la venganza de María Elena no terminó ahí. Con la astucia que la caracterizaba, María Elena había documentado todo el proceso de descubrimiento y resolución de su situación. Escribió un libro sobre su experiencia que tituló Cuando la paciencia se convierte en poder, que se convirtió en un éxito de ventas en México y otros países de Latinoamérica. El libro no solo le generó ingresos adicionales, sino que la estableció como una voz importante en temas de empoderamiento femenino y derechos de las mujeres en el matrimonio. Además, María Elena utilizó su nueva posición económica para convertirse en consultora y mentora de otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Creó una fundación que ayuda a mujeres a prepararse legalmente y emocionalmente para enfrentar divorcios difíciles, especialmente en casos de infidelidad y abuso económico. Mientras tanto, la vida de Roberto se desmoronó exactamente como María Elena había predicho. La pérdida del 70% de su patrimonio lo obligó a reducir significativamente su estilo de vida. Su reputación en la comunidad empresarial se vio afectada cuando la noticia de su divorcio se hizo pública, aunque María Elena mantuvo su promesa de no revelar los detalles más escandalosos. Fernanda, al descubrir que había sido engañada durante 5 años, terminó la relación inmediatamente y amenazó con demandarlo por daños emocionales. Roberto intentó en varias ocasiones reconciliarse con María Elena, pero ella había cerrado completamente ese capítulo de su vida. Había aprendido que el perdón no significa permitir que alguien siga lastimándote, y que a veces la mejor venganza es construir una vida mejor sin la persona que te traicionó. 3 años después del divorcio, María Elena había transformado completamente su vida. Se había convertido en una empresaria exitosa por mérito propio,
manejando las ferreterías con una eficiencia que las había hecho más rentables que nunca. Había viajado a lugares que siempre había querido conocer pero que Roberto siempre había postergado. Había renovado completamente la casa familiar, convirtiéndola en el hogar de sus sueños. Y lo más importante, había recuperado su autoestima y su confianza en sí misma. Los hijos de María Elena, que inicialmente habían estado confundidos y dolidos por el divorcio de sus padres, gradualmente llegaron a entender y admirar la manera en que su madre había manejado la situación. Vieron cómo ella había convertido una traición devastadora en una oportunidad de crecimiento y empoderamiento, y eso les enseñó lecciones valiosas sobre la dignidad, la justicia y la importancia de defenderse a uno mismo. La historia de María Elena se extendió más allá de su círculo personal. Su libro y sus conferencias inspiraron a miles de mujeres en situaciones similares a tomar control de sus vidas en lugar de quedarse en relaciones que no las valoraban. María Elena se había convertido en un símbolo de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder y construir la vida que realmente mereces. Roberto, por su parte, nunca se recuperó completamente del impacto de haber perdido a María Elena. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que había tenido a una mujer extraordinaria y la había cambiado por aventuras vacías que no le dieron nada duradero. Intentó varias relaciones posteriores, pero nunca logró encontrar a alguien que lo conociera, lo apoyara y lo complementara como lo había hecho María Elena durante 25 años. La venganza de María Elena fue perfecta no porque destruyera a Roberto, sino porque se construyó a sí misma. No perdió tiempo ni energía tratando de lastimarlo, sino que canalizó toda su inteligencia y determinación hacia la creación de una vida mejor. Demostró que la mejor venganza no es hacer sufrir al otro, sino ser tan feliz y exitosa que la persona que te traicionó se dé cuenta de lo que perdió. Años después, cuando la gente le preguntaba a María Elena si alguna vez se arrepentía de la manera en que manejó su divorcio, ella respondía siempre lo mismo: no me arrepiento ni un solo día. Roberto me enseñó que no se puede construir una vida sólida sobre mentiras, pero también me enseñó que tengo la fuerza para reconstruir mi vida sobre cimientos verdaderos. Por eso, en cierta manera, le agradezco haberme dado la oportunidad de descubrir quién realmente soy cuando nadie más está cuidando de mí. La historia de María Elena nos enseña varias lecciones importantes sobre la vida, el amor y la justicia. Primero, que la paciencia y la planificación pueden ser más poderosas que la reacción emocional inmediata. María Elena pudo haber confrontado a Roberto el mismo día que descubrió los mensajes, pero su decisión de investigar y planear le permitió obtener un resultado mucho mejor para ella. Segundo, que conocer nuestros derechos y prepararnos legalmente es fundamental cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestras relaciones. María Elena no era abogada, pero se educó sobre sus derechos y se rodeó de profesionales competentes que la ayudaron a proteger sus intereses. Tercero, que la traición, aunque dolorosa, a veces puede ser el catalizador que necesitamos para descubrir nuestra verdadera fuerza y potencial. María Elena había sido una esposa dedicada durante 25 años, pero fue solo cuando tuvo que defenderse que descubrió sus habilidades como empresaria, escritora y líder. Cuarto, que la venganza más efectiva no es la que busca destruir al otro, sino la que se enfoca en construir una vida mejor para nosotros mismos. María Elena podría haber gastado años tratando de arruinar la vida de Roberto, pero en lugar de eso, invirtió su energía en crear su propia felicidad y éxito. Y finalmente, que nunca es demasiado tarde para tomar control de nuestra vida y exigir el respeto que merecemos. María Elena tenía 52 años cuando descubrió la traición de Roberto, una edad en la que muchas mujeres sienten que ya no tienen opciones. Pero ella demostró que la edad puede ser una ventaja cuando viene acompañada de sabiduría, experiencia y determinación. Esta historia también nos habla sobre la importancia de la intuición femenina. Durante años, María Elena había sentido que algo no estaba bien en su matrimonio, pero había ignorado esas señales porque quería creer en la versión de la realidad que Roberto le presentaba. Su experiencia nos recuerda que debemos confiar en nuestros instintos y no descartar nuestras preocupaciones solo porque no tenemos evidencia concreta. Además, la historia de María Elena ilustra cómo las redes de apoyo entre mujeres pueden ser fundamentales para salir adelante en situaciones difíciles. Los abogados, el investigador privado y posteriormente las mujeres que se beneficiaron de su fundación,
Todos formaron parte de una red que le permitió no solo sobrevivir a la traición, sino prosperar después de ella. La transformación de María Elena de esposa traicionada a empresaria exitosa y defensora de los derechos de las mujeres también nos muestra que nuestras experiencias más dolorosas pueden convertirse en nuestros mayores dones cuando las procesamos correctamente y las utilizamos para ayudar a otros que pasan por situaciones similares. Hoy, 5 años después de su divorcio, María Elena continúa siendo un ejemplo viviente de que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad cuando tenemos el valor de defender nuestros derechos y luchar por nuestra felicidad. Su historia ha inspirado a incontables mujeres a no conformarse con relaciones que no las honran y a creer en su capacidad para crear vidas plenas y satisfactorias por sí mismas. Roberto, mientras tanto, sigue viviendo con las consecuencias de sus decisiones. Ha aprendido, aunque de manera dolorosa, que las acciones tienen consecuencias y que traicionar a alguien que te ama incondicionalmente puede costarte mucho más de lo que imaginabas. Su historia sirve como advertencia para cualquier persona que esté considerando vivir una doble vida. Eventualmente, la verdad siempre sale a la luz, y cuando eso pasa, el precio a pagar puede ser mucho mayor de lo que estabas dispuesto a sacrificar. La venganza perfecta de María Elena no incluyó gritos, drama ni escenas públicas. Fue ejecutada con la precisión de un cirujano y la paciencia de un maestro ajedrecista. Cada movimiento fue calculado, cada decisión fue tomada con información completa, y cada paso la acercó más a la vida que realmente quería vivir. Su historia nos recuerda que merecemos relaciones basadas en la honestidad, el respeto y el amor genuino. Nos enseña que nunca debemos conformarnos con menos de lo que merecemos, sin importar cuántos años hayamos invertido en una relación. Y nos muestra que cuando decidimos valorarnos a nosotros mismos, el universo conspira para ayudarnos a crear la vida que realmente merecemos. La venganza más perfecta no es la que destruye al enemigo, sino la que nos construye a nosotros. María Elena entendió esto intuitivamente y por eso su historia tiene un final feliz para ella y lecciones valiosas para todos nosotros. Si esta historia te ha tocado el corazón o te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas a Amantes al Descubierto. Aquí encontrarás más historias como la de María Elena, historias que nos enseñan sobre la dignidad, el amor propio y la importancia de nunca renunciar a nuestra felicidad por complacer a otros. Comparte esta historia con las mujeres importantes en tu vida, porque todas merecemos conocer nuestro valor y nuestra fuerza. Nos vemos en el próximo video con otra historia que cambiará tu perspectiva sobre las relaciones y la vida.